trae nuevos comienzos. Los principios de Dios traen nuevos comienzos. Mis amados, Dios les bendice. Qué bueno que están aquí con nosotros. Bueno, que dice así se llama. Pero ya le moví. Quedaste derecho. Sí, así está bien. Chequen nada más que se escuche bien, por favor. Ya estamos aquí conectados, mis amados. Bendiciones a donde quiera que nos vean, ¿verdad? A veces no queremos mencionar lugares porque luego se nos pasan algunos, pero Dios me bendiga grandemente a todos. Y compartan el video en la mañana. La verdad, de la mañana estuvo muy fuerte, pero muy necesario para traer cambios a nuestra vida. Amén. Necesitamos cambiar, necesitamos ser transformados, necesitamos ser renovados, necesitamos un nuevo comienzo en nuestra vida y que el Señor se glorifique en nosotros, en el nombre de Jesús. Así que bueno, vamos a orar, vamos a poner esto en manos del Señor. Gracias por estar aquí, gracias mis amados por estar atentos a las predicaciones también, allá por línea, ¿verdad? Por las redes sociales, que Dios les bendiga. Tenemos nuestro canal en YouTube, estamos subiendo los videos, estamos tratando de subir los videos, así que usted puede seguirnos allá, creo que está como Oscar G. Reyes, así como está en Facebook, y pueda vernos en YouTube, compartir el video, ¿verdad? Denle like, a ver si alcanzamos unos 800 millones de seguidores para que y si no, no hay problema, ¿verdad? Nuestro trabajo es predicar el reino de Dios y extenderlo en el nombre de Jesús. Así que no tener ahí un montón de likes, sino extender el reino de Dios y que seamos personas usadas por el Señor. Eso es lo importante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es nueva cada mañana y es para siempre, Señor. Gracias, Padre, porque tú deshaces todos los diseños de las tinieblas que se levantan en nuestra contra, Señor, y todo decreto queda anulado, cancelado, destruido, Señor, de brujos, hechiceros, satánicos, espiritistas, espiritualistas, masones, rosacruces y todo tipo de personas que conocen mal y que maldice tu iglesia. Eso queda anulado ahora en el nombre poderoso de Jesús. Pero también, Señor, todo decreto de aquellas personas que aún son de tu pueblo, pero que hablan mal porque fueron tomados por el enemigo para decretar muerte, destrucción, Señor, en nuestros ministerios. Nosotros rompemos esos decretos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia siempre son nuevas y buenas, Señor, en el nombre de Jesús. Tus ángeles a nuestro alrededor para atar todo espíritu de Belial, todo espíritu de Baal, todo espíritu de Beelzebú, todo espíritu, Señor, de Amalek, todo espíritu de Absalón en el nombre de Jesús, todo demonio de Jezabel y espíritu mamón quedan atados, anulados en su poder en el nombre de Jesús, y declaramos que no hay arma forjada contra nosotros que pueda prosperar, porque caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, para a nosotros no nos tocará. Tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Tu sangre preciosa sobre nuestras vidas, y a ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, en la mañana estuvimos hablando algo muy interesante, ¿verdad? De dónde viene el texto que Dios nos ha dado, que no nos acordemos de las cosas pasadas, ¿verdad? Porque Dios va a hacer nuevas cosas, ¿verdad? Entonces Dios tiene nuevos comienzos para nuestra vida. Pero para poder entrar en esos nuevos comienzos, tenemos que entender los principios de Dios. El pueblo de Israel se fatigó, se cansó de obedecer a Dios. Dijeron, ¿por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tanta ofrenda? ¿Por qué tanta reunión? ¿Por qué tanta oración? ¿Por qué tanto ayuno? Reclamaron porque ellos se cansaron de lo que tenían que hacer para el Señor, porque no entendieron que los principios de Dios eran necesarios para tener nuevos comienzos cuando hubiera fracasos, cuando hubiera rompimientos, cuando hubiera pérdidas, pero también para poder seguir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso lo vemos en toda la Biblia. Vemos que el Señor habla acerca de Jesús desde el Antiguo Testamento. La figura de todas las cosas que el Señor le da al pueblo de Israel tiene que ver con Cristo. Y Cristo, hemos dicho, nos lleva al cielo, nos lleva a la eternidad, nos lleva a la intimidad con el Padre, nos lleva a adoración con el Señor. Cristo es el que nos une al Padre, ¿verdad? Porque el pecado hizo que nosotros nos separáramos de Dios. Pero Cristo nos unió al Padre. Por su sangre tenemos entrada al lugar santísimo. Por su sangre vamos delante de la presencia de Dios. Y el milagro
milagro más grande que el Señor hace para nuestras vidas se llama salvación. Cuando tú tienes la salvación por causa de Cristo, de tu fe en Jesús como el Mesías, aquel Cordero de Dios que derramó su sangre para el perdón de pecados, de tus pecados, entonces tú vas camino al cielo. Pero para que pueda haber comienzos nuevos en tu vida, tienes que aplicar los principios de Dios sobre tu vida. Hay dos cosas que tenemos que entender: la iglesia y el reino de Dios. La iglesia y el reino de Dios. ¿Oyó? Son dos cosas diferentes, pero que están unidas en el Padre. Ahora, podemos hacer iglesia, pero eso no significa que tengamos ¿qué? El reino de Dios. ¿Para qué está la iglesia? ¿Por qué nos reunimos? Porque la iglesia se reúne para tocar el corazón del Padre, para aprender a adorar al Padre, para aprender también los principios de Dios y caminar en obediencia al Padre, porque cuando somos hijos obedientes le agradamos al Padre. Cuando fue presentado Jesús como el Cordero de Dios, ¿se acuerdan que Juan el Bautista dijo: miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y después lo llevó a las aguas bautismales y entonces lo bautizó Juan, ¿verdad? Cuando él sale, el Padre habla, dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, me complazco en Él, me alegro en Él, hay felicidad en Él, porque Él hace todo lo que yo quiero. Estoy parafraseando, pero el Padre realmente estaba agradado con Jesús, porque Jesús fue obediente al Padre. Él no se movía por sus emociones, Él se movía por obediencia, por lo que había oído al Padre decir, por lo que el Padre había dicho. Jesús hacía todo lo que el Padre decía. Entonces, cuando la iglesia se reúne, nos reunimos para aprender los principios de Dios, para ser agradables al Padre. No hacemos las cosas para un intercambio: Señor, yo te doy, tú me das, ¿verdad? Hacemos un trueque, hacemos un cambio. No. Nosotros adoramos a Dios porque Él es el Rey de la Gloria. Adoramos al Señor porque Él es el Señor. Adoramos a Dios porque Él es Dios. Punto y se acabó. Si me da bien y si no me da, no hay problema. Aunque Dios siempre responde, Dios no se queda con nada. Dios es un servidor. Jesús dijo que era mejor servir que ser servido. Más bienaventurado. Eso provoca felicidad, provoca alegría en el corazón de aquel que sirve. Ahora, nosotros servimos no para ser vistos, pero tampoco nos servimos para que tengamos una recompensa, aunque Dios no se olvida del trabajo que hacemos para los santos, ¿verdad? Que hemos hecho a los santos y que hacemos ahora todavía. Dios no se olvida, porque Dios tiene un corazón agradecido. Él es la misma gratitud. Pero entonces la iglesia, mis amados, puedo yo ser parte de una iglesia, pero no significa que esté metido en el reino de Dios. Oiga bien, esto es muy importante. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia puede hacer todo lo que quiere, pero eso no significa que está dentro del reino de Dios. Usted por eso se dan cuenta que en la iglesia hay gente que si quiere viene, si no quiere no viene, si quiere da, si no quiere no da, si quiere alaba al Señor, si no quiere no alaba al Señor, si quiere ora, si no quiere no ora, porque es iglesia, pero no está metida en el reino de Dios. El reino de Dios es diferente. Cuando la iglesia está llena del reino de Dios, entonces empieza a manifestar las cosas de Dios, pero no puede llenarse del reino de Dios si no cumple los principios de Dios. Ya tengo a Jesús, ya tenemos un trono dentro de nosotros. Diga conmigo: yo tengo el trono de Dios en mí, por medio del Espíritu Santo. Entonces, ahora falta manifestar ese trono de Dios en la tierra, y para poderlo manifestar, yo tengo que practicar los principios de Dios. Todo en la Biblia son principios. Yo no sé por qué la gente pelea, ¿verdad?, con los principios de Dios y dice: eso es del Antiguo Testamento. Pero, a ver, la gente dice: el Señor es mi pastor y nada me falta. Pero ese es del Antiguo Testamento. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra y no te tocará. Eso es del Antiguo Testamento. El Señor es mi roca. Eso es del Antiguo Testamento. Pero cuando tú les hablas, por ejemplo, de primicias, de diezmos, de ofrendas, de pactos, no, eso es del Antiguo Testamento. Entonces cada quien agarra lo que quiere, ¿verdad? Y se mueve en sus emociones y se mueve en lo que él quiere. Hay mucha gente en el reino de Dios que hace lo que se le pega la gana. No, pues yo soy de Dios. Mira, yo no me congrego, pero yo adoro al Señor. Sí, soy un rebelde, pero yo
al Señor, Dios está conmigo. Usted, una de las cosas que más va a oír de la gente que no busca a Dios, que no está bien delante de Dios, es: Dios está conmigo. ¿Usted lo sabe? Sí, bueno, tú dices que está contigo, pero realmente está contigo. Porque tú eres parte de la iglesia, ciertamente, ¿verdad? Pero te tienes que congregar, ¿para qué? Para tocar el corazón de Dios, para aprender a adorar a Dios, para aprender los principios de Dios. Pero eso te va a llevar ¿a qué? A practicar los principios de Dios y puedas entrar o puedas manifestar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Romanos 14, 17, por favor. Romanos 14, 17. Los principios de Dios me van a enseñar a vivir en la legalidad de Dios. Otra vez, los principios de Dios me van a enseñar a vivir en la legalidad de Dios. En Romanos 14, 17 dice que es el reino de Dios para la gente que no sabe que es el reino de Dios. Aunque el reino de Dios se manifiesta con poder, con gloria, con milagros, con señales, con maravillas, con prodigios. El reino de Dios es el poder de Dios manifestándose a través de la iglesia. Amén. Yo puedo ser iglesia, pero eso no significa que tenga el reino de Dios. Pero puedo ser la iglesia que Dios quiere. Puedo ser la iglesia que le agrada a Dios. Puedo ser la iglesia que está esperando que venga el Señor por ella. Puedo ser la iglesia que está caminando en poder y está extendiendo el reino de Dios. O puedo ser la iglesia que solamente es iglesia y hace lo que quiere. Entonces el reino de Dios dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es lo natural, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando el trono de Dios se pone en nuestro corazón, porque muchos tenemos a Cristo como Señor, como Salvador, como todo lo que decimos que es, pero no le hemos entregado el trono de nuestro corazón. Jesús es mi Señor, pero ¿dónde está el trono? Porque el trono va a demostrar la legalidad de Dios en tu vida. Y esa legalidad se demuestra a través de la justicia. Y justicia es un término de legalidad. Si yo no le doy legalidad a Dios para que se manifieste en mi vida, no se van a manifestar todo lo que Dios quiere. Entonces yo escuchaba a un brujo, y un brujo les platicaba en Moroleón, mis amados, ¿verdad? Después de que a veces terminaba la predicación, tomaba unos minutos para platicar con la gente, y les decía, yo escuché a un brujo, a un ex brujo, mejor dicho, ahora es hijo de Dios, que desde muy pequeño fue consagrado a las tinieblas y tenía mucho poder, y él conoce muchas cosas del mundo espiritual de las tinieblas, y él decía que mientras la iglesia no entienda, escuche bien, que si no practica los principios de Dios o no hace lo que Dios dejó que hiciéramos, el diablo tiene autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos practicando lo que Dios dice, entonces le estamos dando legalidad al diablo. Entonces dice, ¿por qué el diablo puede venir y golpear a los cristianos? Porque es cierto que hay cosas que nos pasan, ¿verdad? Porque Dios las permite para enseñarnos algo, pero hay cosas que nos pasan como consecuencia de lo que no estamos haciendo bien. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que estoy dando legalidad al enemigo? Que entonces el reino de Dios no se puede manifestar en mi vida. Porque todo es conforme a un principio. Diga conmigo, un principio rompe todas las obras del diablo. Un principio rompe todo. O sea, déjenlo aclaro, ¿verdad? Creo que lo dije mal. Hay principios para destruir todas las obras del diablo. Hay un principio para la pobreza, hay un principio para la enfermedad, hay un principio para la soledad, hay un principio para todo. Cuando nosotros aplicamos los principios correctos en lo que estamos viviendo mal, todo tiene que cambiar, porque no es mayor el enemigo, todo es un trono, ¿se acuerdan? Todo es un trono, la enfermedad es un trono, la pobreza es un trono, la deuda es un trono, todo es un trono, pero hay un trono mayor, es el trono de Cristo. Él está sobre todo trono, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo, toda obra del diablo está el Señor Jesús, sobre todo. Entonces, para poderlo vencer, yo tengo que practicar los principios de Dios. Entonces yo tengo que descubrir los principios de Dios.
estoy dispuesto, ¿verdad? Ahorita oímos a nuestro hermano que decía, nuestro corazón está dispuesto para cambiar, Señor, ayúdanos a entender, a cambiar, etcétera. Estamos dispuestos, pero ¿cómo le hago para cambiar mi corazón? No puedo cambiar mi corazón y no puedo tener nuevos principios si no tengo los principios de Dios, o nuevos comienzos, perdón. No puedo tener nuevos comienzos si no practico los principios de Dios. Cuando yo empiezo a practicar los principios de Dios, entonces empiezan a venir las manifestaciones de Dios. Cuando yo paso de solamente ser iglesia y hacer lo que se me pega la gana, hacer los principios de Dios y empezar a manifestar el reino de Dios, todo empieza a cambiar. Ya no es que yo lo hago porque yo quiero, no lo hago porque la gente quiere. Se da cuenta, hay mucha gente en la iglesia que no, es que me tuve que parar en el semáforo rojo porque si no me multan. Tengo que ir a trabajar porque si no, entonces me corren. Y tengo que hacer las cosas bien en el trabajo porque si no, también me amonestan. Y no tengo que tomar esto porque no me vayan a ver las cámaras que ya pusieron. Un día yo me hice esa pregunta, ¿verdad? Dije, ya hay mucha gente que no hace cosas malas porque ya sabe que lo están observando. Pero ¿qué pasaría si todavía no hubiera cámaras? ¿Qué haríamos? Hoy la gente se cuida por lo que ya los vigilan. En el trabajo, en la mayoría de trabajos ya hay cámaras cuidando a los trabajadores, ¿verdad? Y entonces dicen, tengo que trabajar. Cuando no había cámaras estaban platicando, estaban ahí sentados, estaban limando las uñas, estaban pintando los ojos, estaban haciendo muchas cosas, porque no había cámaras, no había limitaciones, ¿verdad? Entonces hay gente que cuando entiende los principios de Dios, entender los principios de Dios me va a llevar a vivir bajo el trono de Dios. O sea, yo no proveo para mi casa porque el pastor está muele y muele que tengo que proveer para mi casa. Y para yo poder tener un liderazgo en la iglesia, ¿verdad? Yo tengo que proveer para mi casa. Por eso proveo. Si no fuera así, yo no lo hiciera. Hay gente que dice, tengo que diezmar para que esté en el liderazgo, porque si no diezmo, entonces no tengo liderazgo. Y entonces la gente hace las cosas por evitar las consecuencias, y no es así. Cuando estamos en el reino de Dios, no me gobierna la amenaza, no me gobierna el policía, no me gobierna el patrón, no me gobierna mi padre, mi madre, me gobierna Dios. Déjame amén, por favor. ¿Por qué? Porque cuando soy entendido de los principios de Dios, yo hago lo que Dios dice, me gobierna Él. Él es el trono de gloria, Él está sobre el trono de gloria, es el Señor. Él tiene el gobierno de mi vida. Entonces cuando un muchacho entiende esto, ¿verdad? Dice, yo estudio no porque mis padres me mandan a estudiar, sino porque eso es lo correcto delante de Dios. Hola, ¿está conmigo? Entonces, yo soy honesto en mis finanzas, no porque Dios va a traer una consecuencia y el pastor nos ha enseñado que robar es una de las cosas más graves, ¿verdad? Que trae maldición sobre la tierra y que trae destrucción sobre nuestros hijos. El que roba provoca destrucción en su casa, en sus hijos, y el pastor nos lo repite, por eso no robo. No, yo no robo, no porque el pastor enseñó eso, sino porque hay un trono mayor, que es el de Dios. Yo hago lo que Dios dice. Yo no estoy haciendo lo que la gente, porque hay una consecuencia. Yo hago lo que Dios me enseña. Yo hago lo que el Señor me muestra. Y lo hago con agrado, lo hago con un corazón sincero, lo hago con un amor hacia Él. Quiero ser agradable para Dios. Y cuando soy agradable para Dios, empieza a haber nuevos comienzos. Por eso es que la gente no puede cambiar. Todo cambio necesita una regla, una ley, ¿verdad? Un principio de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser un buen padre? ¿O por qué tengo que ser un buen esposo? ¿O por qué la hermana tiene que ser una buena esposa? ¿O por qué tiene que ser una buena madre? Porque cuando van los principios, todo empieza a cambiar. Todo empieza a ser diferente, mis amados. Entonces no hay cambios si no hay trono. Pero aquí el punto es que si hay trono, tiene que haber principios. Dios nos dejó su palabra. Juan capítulo 1, ya vimos que, diga conmigo, justicia es legalidad. Justicia es legalidad. Entonces cuando yo camino en la legalidad de Dios, en los principios de Dios,
todo empieza a cambiar. ¿Le dije Juan qué? Juan 1. Ajá. Dice la palabra del Señor: en el principio era la palabra, no te muevas, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era ¿qué? Dios. Aquí dice verbo, pero es lo mismo la palabra. Jesús se hace carne. Es el verbo encarnado, la palabra hecha carne. Y por eso fue agradable delante del Padre, porque Él vino a hacer nuevos comienzos. Cuando yo empiezo a practicar los principios de Dios, los principios de Dios me va a llevar a manifestar el reino de Dios. ¿Qué es el reino? Poder de Dios. Diga conmigo, el reino es poder de Dios. El reino es poder de Dios. Una vida sobrenatural, una vida de milagros, una vida de señales, una vida donde Dios se puede manifestar sobre las personas. Pero también, cuando yo practico los principios de Dios, entonces voy a provocar cambios en los demás. Ya no solamente voy a tener nuevos comienzos yo, voy a provocar nuevos comienzos en los demás, empezando por mi casa. ¿Por qué mis hijos no quieren nada con Dios? ¿Qué es lo que están viendo mal en mí? Que ellos no quieren acercarse, ellos no quieren rendirse a Dios, les cuesta trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están percibiendo? ¿Qué es lo que están sintiendo? Ciertamente hay una lucha detrás de ellos. ¿Cuál lucha? Las iniquidades, las maldiciones de nosotros, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, que se cargan en ellos, y que al cargarse en ellos aumentan, se multiplican. Ellos van a ser más malvados que nosotros, pero nosotros tenemos la solución porque tenemos a Cristo. Pero Cristo tiene que ser el trono de gloria en nosotros. ¿Para qué? Para poder cambiar el carácter, cambiar el corazón, la esencia de nuestros hijos. Cuando yo empiezo a cambiar, entonces, cuando empiezo a practicar los principios de Dios, estoy moviendo a todas mis generaciones futuras, todas, aunque yo no lo vea. Ese es el milagro del Evangelio, que Dios empieza a mover las generaciones futuras cuando yo empiezo a practicar los principios de Dios. Por eso, Deuteronomio, capítulo 28, por favor. Miren lo que dice la palabra de Dios. 1 también. Acontecerá que si oyeres, la versión de las Américas dice diligentemente. Dice que si oyeres atentamente, diligentemente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, diga conmigo, todos sus principios, que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Serás más grande que cualquiera. No hablando en un corazón orgulloso o arrogante, sino con un corazón donde Dios nos empieza a exaltar y nos empieza a poner encima de los demás. ¿Por causa de qué? De practicar los principios de Él. Hay una diferencia entre el que no conoce a Dios y el que conoce a Dios. Pero dentro del reino de Dios hay una diferencia entre el que es iglesia nada más y el que practica los principios de Dios. ¿Por qué? Porque el que practica los principios de Dios manifiesta el poder de Dios. ¿Estamos? Cuando entonces comenzamos, pastor, 613 mandamientos que el Señor da, ¿cómo es posible que nosotros los podamos cumplir? Ya vimos que es justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Él es el que nos va llevando a la práctica de los principios. Vamos descubriendo, vamos entendiendo los principios de Dios. Cuando los empezamos a practicar, algo empieza a cambiar. Algo empieza a suceder poderosamente en nuestras vidas. Entonces, cuando yo empiezo a practicar, Señor, todas estas bendiciones nos alcanzarán. Y dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Ahora, no solamente oír, sino ya dijimos que practicar. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo.
Bendito el fruto de tu vientre. O sea, tus hijos, ¿verdad? El fruto de tu tierra, lo que da tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Ahora, si usted no quiere ponerlos, dice, pero yo no tengo rebaños, yo no tengo vacas, yo no tengo cría de vacas, pero tienes una empresa, pero tienes un trabajo, pero tienes un negocio, o quieres emprender algo, Dios promete que te va a ir bien. Dice, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero ellos huirán por 7 caminos. Dígame amén, por favor. Porque es tiempo de guerra. Es el tiempo donde el enemigo tiene que huir hasta por 7 caminos. Él se ha levantado contra la iglesia, pero es el tiempo que la iglesia empieza a levantarse contra el enemigo en el nombre de Jesús. Tenemos que ganar, tenemos que vencer, tenemos que pelear. Pero tenemos que saber cómo. Cuando yo practico los principios de Dios, todo va a estar en paz y va a multiplicarse. Por ejemplo, cuando nosotros nos metemos en la guerra espiritual, una de las cosas que tenemos que hacer primero cuando entramos en la guerra espiritual es que nuestras manos estén limpias y en una de las áreas, varias áreas, ¿verdad? De lo sexual, en el área de la mentira, pero también en el área de las finanzas. Porque una de las cosas que el diablo golpea a la gente más, cuando ellos, te has dado cuenta que mucha gente cuando viene al Señor dice, pues así que chiste, cuando yo estaba en el mundo me iba bien, pero ya nada más me convertí al Señor y no me va bien, y no prospero, y me corrieron del trabajo, y mi negocio ya no está creciendo. Hay mucha gente que empieza a padecer esos problemas, pero no entiende que por no entender los principios de Dios no pueden avanzar, y el diablo de ahí los tiene bien agarrados. La segunda cosa que usa el diablo para detener a los cristianos es la salud. Yo estaba tan sano, pastor, pero cuando empecé a venir a la iglesia, no hombre, me empecé a poner mal. Y médico, y doctor, y medicina, y inyecciones, y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque son las dos áreas que más ataca el diablo cuando tú te metes a las cosas de Dios. Ahora, todo tiene solución. Les dije, todo tiene solución. Todo lo del diablo, cualquier problema que el diablo pone, Dios tiene una respuesta, tiene una solución a ese problema. Sea cual sea, no hay algo que Dios no haya provisto desde antes. Entonces, cuando yo practico los principios de Dios, entonces lo que estoy haciendo es inyectar al diablo y destruirlo en el nombre de Jesús. Es una bacteria, es un demonio, te destruye en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tengo los principios de Dios. Entonces te das cuenta que hay mucha gente que está enferma, se los he dicho algunas veces, ¿verdad? Cuando alguien me dice, pastor, tengo piedritas en los riñones, yo digo, pero ¿qué carácter tienes? Son gente que tiene pleito, son gente que tiene violencia. Ahora, ¿cómo puedo destruir eso en esa persona? Bueno, practicar el amor. No dice amar a tus enemigos, no dice de perdonar a tus enemigos. La diabetes, hermano, por ejemplo. ¿Cuánta gente tú le dices a un diabético, oye, pero no puedes estar tomando coca? ¿Qué les importa? ¿Y ustedes qué? Perdón, porque tiene diabetes. Tiene la sangre muy dulce, pero el corazón lo tiene bien envenenado. ¿Por qué? Porque su carácter es fuerte. Usted no puede decirme, no, pastor, yo conozco gente. No es cierto. Hay gente que se mueve en esa dimensión, ¿verdad? De ser muy así como que no rompen un plato, como que no grita, pero su corazón está lleno de amargura y están enfermos de la diabetes. Porque la diabetes no solamente es por la condición de las cosas que comen, o la alimentación, o lo que les falló en su cuerpo, sino también por el carácter que tienen. Cáncer de colon, problemas sexuales, los ovarios, miomas, bolas y todo lo que les pasan a las mujeres, cáncer, cada ese problema, problemas sexuales. Entonces, dicen los que saben que una mujer que tiene problemas en la matriz es porque tiene problemas con papá. Y una mujer que tiene problemas en sus senos es porque tiene problemas ¿con qué? Con mamá. Entonces, cuando tú vas y dices, pero ¿por qué la enfermedad? ¿Cuándo entró en la enfermedad? Cuando el hombre pecó. ¿Estamos? Cuando el hombre peca, entra la enfermedad en el cuerpo. El cuerpo que estaba hecho para no morir, ahora tiene que morir. Dios no
había hecho el hombre para morir. Por eso yo creo que nadie está preparado para morir. Pero cuando tú conoces a Dios, sabe que es mejor entre nacer y morir. Es mejor morir que nacer. Ay, pastor, ¿cómo crees? Sí. Es mejor morir que nacer. Porque el que nace apenas va a comenzar su carrera, donde va a haber luchas, pruebas, dificultades, enfermedades y un montón de cosas que van a lastimar su corazón. Pero si se agarra de Dios, Dios lo va a hacer un vencedor. Pero el que se muere en Cristo, ya la libró. Se le acabó el problema. Se le acabó el sufrimiento. Ya no tiene más que luchar. Los que luchan son los que se quedan. El que está en Cristo y muere, ¿qué pasa? Va con el Señor. Por eso en Cristo, entre el vivir y el morir es mejor que morir. Por eso Pablo decía que él quería ya estar con el Señor. Oiga, ese hombre tan tremendo, tan lleno de Dios, con tanta gloria, con tanto poder, con tantas cosas que miró, con tantas cosas que hacía para el Señor y quererse morir. Ese que nos lo diga a nosotros, que dicen, no, pues yo no sirvo para nada, el Señor mejor llévame, yo no funciono. Pero él no, él era un hombre tremendo en el Señor y él quería irse con el Señor. Y por eso dice que para él el vivir es Cristo, pero el morir era ¿qué? Ganancia. Mire este otro principio, ganancia. Entonces cuando alguien se muere en Cristo, entró a la ganancia de Dios. Nosotros le lloramos, pero él está feliz en la presencia de Dios. ¿Estamos? Entonces será bendito todo problema. Les hablaba del corazón, por ejemplo, conocí a un hombre que le dio un ataque al corazón, 53 años, 52 años, le dio un ataque al corazón y murió. Me platican su caso y le digo, yo no lo conozco, ¿verdad? Realmente yo no conocí a esa persona como sus familiares, y le dije, se murió porque su corazón estaba quebrantado, había mucha tristeza. Voltea a la esposa y le dice, no es cierto, mi esposo fue feliz siempre. Y voltea a la hija y le dice, no mamá, él sufrió desde niño el rechazo de papá y el rechazo de mamá, y él toda la vida vivió con sufrimiento en su corazón y se murió de un problema del corazón. Entonces cuando hay un problema del corazón, siempre va a haber dolor casi, ¿verdad? Siempre hay dolor, hay quebranto. Cuando me dicen, pastor, ¿por qué le sube tanto la presión o por qué le baja la presión? Yo entiendo acerca un poquito, ¿verdad? Así leve de la alimentación, pero también entiendo que su corazón está sufriendo por el dolor que llevan, por lo que sufrieron en su niñez. ¿Estamos? Ahora, pastor, ¿eso de dónde viene? Cuando yo empiezo a practicar los principios de Dios, los principios de Dios me van a dar experiencias de Dios. Va a haber revelación de Dios. A lo mejor no todos los casos son igual, pero cuando hay una enfermedad en una parte del cuerpo, es que está manifestando algo que está con ilegalidad delante de Dios, y el diablo tiene esa legalidad para golpear el cuerpo de la persona. ¿Por qué? Problemas en la sangre, ¿verdad? ¿Por qué problemas en el corazón, en el riñón, en el hígado? Porque hay problemas espirituales primero, y entonces Dios nos quiere llevar a sus principios para poder ¿qué? Caminar en libertad. Hola, ¿está conmigo? ¿Qué pasa con la gente que tiene problemas en su mente? ¿Qué pasa con los problemas de rebelión, por ejemplo? Entonces es algo, la rebelión provoca cáncer en el cuerpo. Cuando alguien, ¿qué pasa con las células? Se rebelan, ¿verdad? Tienen un tiempo de vida, ¿verdad? Y se van renovando, pero hay células que siguen creciendo. Y mire, dicen que las han analizado, no tienen vida, pero no saben por qué se están reproduciendo las células cancerosas. Qué chistoso que cuando la persona muere, también se destruye el cáncer. Pero mientras la persona está viva, el cáncer está ahí, está creciendo y está avanzando, y lo han analizado. Esto es algo científico, lo han analizado y dicen, pero no tiene vida, no sabemos cómo atacarlo. Por eso meten radiación y meten quimioterapias y meten tanto medicamento, y la persona sigue avanzando. ¿Qué será? Que el mundo espiritual está alimentando el cáncer.
Entonces llegó una persona, el día lunes, en Valle de Santiago estaba predicando, y entonces yo veía que la gente estaba bien seria con algunas cosas que hoy les estoy diciendo, y al final yo dije, ya acabé, dije, vamos a orar, pasen los que están enfermos. Nada más los que están enfermos, se levantaron casi todos. Fui yo solo porque en la iglesia allá tuvieron su servicio, ¿verdad?, de primicias. Y dije yo, Padre Santo. Y le pregunto a una, ¿usted qué tiene? Cáncer. Y se me queda viendo así la señora, así como que no me vaya a decir lo que ya dijo. No, ya oyó, ¿verdad? Sí, dijo ella. Le dije, amargura, odio, esa falta de perdón. Y la señora empezó a llorar. ¿Qué tiene usted? Un problema en el seno, bolas. Ya escuchó, ¿verdad? Sí. Y todos estaban, decían, este es adivino a lo mejor, ¿verdad? Este es brujo, ¿cómo le atinó? Y entonces una señora que ya acabamos, al último todavía llegó alguien y llegó toda enferma y yo la vi mal, estaba toda sudando y me dice, oren por ella, ¿qué tiene? Presión alta, me siento muy mal, traigo dolores en la espalda, muy fuerte. Y entonces yo le dije a la hermana que es la líder ahí, le dije, explíquele acerca de esto, del corazón, ¿verdad? Dígale lo que tiene que perdonar. Empezamos a orar, hermanos, empezó a sudar más, empezó a toser. Cuando terminamos de orar, la muchacha, bueno, señora, ya estaba bien, tranquila, relajada. ¿Cómo te sientes? Dice, paz, ¿tienes dolor? No. Le dije, tú tienes que escuchar el mensaje de hoy. Que te lo digan, que te lo enseñen, porque eso que te pasa, tan joven que estás, y eso que te pasa es por un principio, ¿qué? Espiritual. Mi economía. ¿Por qué no puedo avanzar en mi economía? ¿Por qué el hombre es flojo? Hay un principio espiritual detrás de la flojera. Hola, ¿está conmigo? Pero la gente no quiere entenderlo. Cuando usted va a Proverbios, ¿por qué Salomón, que es Lemuel también, tiene 3 nombres Salomón? Ahorita no me acuerdo de 2. Tiene 3 nombres Salomón. Y Salomón habla acerca de la pereza en varios textos de la Biblia, de Proverbios, perdón. ¿Por qué habla de la pereza? Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un principio espiritual. No se escribió nada más por algo natural, tiene un principio espiritual. Entonces cuando tú ves Proverbios, yo he leído Proverbios como 1000 veces, hermano, porque quiero ser sabio y todavía no alcanzo a llegar a la sabiduría de Dios. En serio, y todavía, mire, todavía no soy sabio. Entonces, ahí déjenla por favor, si no se vuelve a caer. Entonces, yo le digo, Señor, enséñame la sabiduría. He leído 1 y 2 y 3 y 4 y 1000 veces Proverbios. Bueno, el libro que más he leído en la Biblia es Proverbios y el que sigue Salmos. Y llegó un día donde el Señor, yo no había puesto atención y el Señor me muestra Proverbios en cuanto a, mira, perezoso, la hormiga, que si no tiene capital mi Señor y cómo sale a recoger su y esto y el otro. Y dije, pero ¿por qué? ¿Por qué habla de la hormiga? Y entonces yo le pregunto a Dios y le digo, Señor, ¿cuál es el problema de la pereza? Y el Señor me empieza a responder, problemas con los padres, número 1. Todo hombre perezoso tiene problemas con papá. Oiga bien. Y segundo, le sigue el problema con mamá. Es muy raro porque muchas veces solamente algunos de nosotros podemos tener problemas con papá o con mamá. Pero la gente perezosa tiene los 2 problemas, primero con papá y después con mamá. Está apuntando, está aprendiendo. Por eso la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Sí es así? Para que te vaya bien, primero para que te vaya bien, fíjese bien, para que te vaya bien, para que tengas prosperidad y número 2, para que seas de larga vida. O sea que cuando una persona es floja, ¿se puede morir pronto? Sí. Por eso, me duele acá. Están enfermos del corazón, están enfermos del riñón, están enfermos del hígado, están enfermos de la diabetes, la presión se les sube. Pero tú dices, pero ¿por qué? Si son los más conservados, no trabajan. Y el que más trabaja, más dura. Ya ven los viejitos de antes, ¿verdad? Gente trabajadora que se levantaba a 5 o 4 de la mañana, se iban al campo, llegaban en la tarde, comían frijolitos nada más y tienen 100 años.
Hoy tienen 40. Ay, ya no puedo más. Ay, me duele acá. Ay. Porque hay algo espiritual que tiene que ser ¿qué? Arreglado. Respire profundo porque siento que se me vaya a ahogar ahora, ¿no? Entonces, hermanos, vamos, Malaquías. Mire, las finanzas, Malaquías. Yo no quiero enseñar algo que no le va a ayudar, pero le estoy enseñando algo que le puede servir. Malaquías capítulo 2. No es 3, ¿verdad? Ya ven, para que vean que no me lo sé así como dicen que... Los pastores nada más se saben ese texto. No, yo no. Versículo 8. Principio de finanzas. ¿Por qué los hijos de muchas personas con dinero terminan gastando, desperdiciando, tirando el dinero? Usted va a ver muchas veces que hombres muy ricos, muy prósperos, que heredan a sus hijos, porque nadie es eterno, todo se va a quedar, que heredan, empiezan después los hijos a malgastar, a tirar, a perder el dinero. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora, Dios no está maldiciendo a la nación con una doble maldición, pero Él está aclarando que hay una maldición sobre maldición en todo el que roba. Primero a Dios y después al prójimo. Otra vez. ¿Por qué digo yo? No robes, no toques lo que no es tuyo, no puedes tomar lo que no es tuyo. Porque hay una maldición sobre maldición en aquel que dice: de todos modos tienes mucho dinero, yo me llevo esto, yo agarro aquel, yo me robo esto, yo me quito a esto. Entonces, bueno, pero entonces hay maldición sobre maldición. Esto es algo que yo les he enseñado a mis hijos naturales con todo mi corazón. No roben, no se queden con nada que sea suyo. No permitan que el diablo de la avaricia, el demonio del Dios Mamón, los tome y tomen algo que a lo mejor de momento los va a sacar de la operación o les va a dar más, pero en su momento va a traer maldición a ustedes y a sus generaciones. Porque dice aquí: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis ¿qué? Robado. El robar te mete en problemas con Dios. Ahora, el hombre le roba la honra a Dios. El hombre le roba la alabanza a Dios. El hombre le roba la adoración a Dios. El hombre le roba el lugar a Dios. Porque cuando nosotros queremos ser vistos por el hombre, cuando tratamos de ser aplaudidos para que la gente vea quiénes somos, para que vean nuestro nombre en grande, ya le estamos robando la gloria a Dios. Y hay maldición. Nosotros no tenemos que tener protagonismo en el reino de Dios. Nosotros le servimos al Señor. Nosotros manifestamos el reino de Dios sobre la tierra. Amén. Nosotros estamos aquí para hacer los principios de Dios y que Dios se pueda glorificar a través de nuestra vida. Que haya poder, que haya unción, que haya gloria, que haya bendición. Para eso estamos. Que Dios pueda usarte para hacer milagros de una manera tremenda. Eso es la oración nunca, Señor, milagros a través de nuestras vidas. Milagros, sanidades, liberaciones, Señor, con poder, con gloria. No para ser visto, sino para que tu nombre sea glorificado, exaltado, bendecido. Y luego dice: traed todos los diezmos al arbolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, para que haya bendición hasta que sobreabunde, tiene que haber una guerra. En todo lugar donde veas Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, como aquí, como el texto de Ageo 2:9, siempre tiene que haber una guerra que el Señor va a pelear. ¿Cuándo pelea el Señor? Cuando yo vengo y honro a Dios. Cuando yo honro a Dios, Él es el que pelea por mí. Pero tengo que entender que hay una guerra, hay una batalla, va a haber un pleito, va a haber un problema en el mundo espiritual.
verdad. Pero ¿cómo lo alimento yo? ¿Cómo alimento el reino de Dios? Cuando yo estoy honrando al Señor. Yo le doy a Dios, estoy honrando, dice, traer todos los diezmos. O sea, si tú me honras, yo peleo. Si tú no me honras, tú peleas. Pero de eso sí te digo, todo lo que tú logres para tus siguientes generaciones se va a acabar. Siempre les he dicho, no uno, mis hermanos, yo tengo mucho tiempo en esto y ha habido un montón de gente que dice, pastor, venga, mire, me acompaña, vamos al rancho. Vamos al rancho con los hermanos ya grandes y me dicen, ve todo ese cerro, pastor, y toda esta tierra. Sí, era de mi abuelo. Y luego se la robaron, la perdió, se la quitaron, le hicieron esto, se emborrachó, le hicieron firmar algo y todo le quitaron. Y nada más nos quedó esto, mire, pastor, y unos terrenitos ahí. Otra hermana, pastor, ve ese cerro ahí en Modoleón. Sí, un cerro que tiene muchísima. Ese era de mi abuelo. Y luego, pues lo perdió todo. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos las armas a Dios a pelear. Entonces dice el Señor, traer. La gente dice, ay, el pastor nada más se quiere llenar. Porque no entiende los principios, ¿qué? Espirituales. Ahora, yo te estoy hablando, Dios que se encarga de hacer todo lo demás. Ya te dije, y el hermano Álvaro, gracias hermano Álvaro por reafirmar este principio. Nosotros no nos movemos por eso. Nosotros siempre vamos a estar aquí para servir a quien sea. Estamos aquí para servir a quien sea. Des o no des, vengas o no vengas. El punto es que cómo tú vas a poder vivir bien, cómo te va a ir bien, cómo vas a prosperar si no estás honrando a Dios. ¿Cómo vas a tener paz? Ahora, porque el problema no es el dinero. El problema es la economía. Porque si fuera el dinero, la gente de dinero no tuviera problemas. La gente dice, yo quisiera tener dinero para que se me acaben los problemas. Vean los ricos cuántos problemas tienen. Yo conozco un montón de gente rica que tiene un montón de problemas. Problemas en su matrimonio, problemas con sus hijos, problemas de drogadicción, problemas de homosexualismo. Y no me estoy metiendo con nadie, solamente estoy enseñando lo que yo veo. Porque el problema no es el dinero, el problema es la economía. ¿Estamos? Porque no hay ese es uno de los problemas tan grandes en el matrimonio, y eso lo dejé para el último, ¿verdad? Cuando hay un problema en los matrimonios es porque no hay principios de Dios que se están viviendo. 3 veces Dios le dice al hombre en Efesios que Él es cabeza, Él es el hombre, es el proveedor. 3 veces. Y 2 veces le dice a la mujer que se sujete. 3 veces Dios le dice al hombre, ama a tu mujer. Y 2 veces le dice a la mujer, honra a tu marido. Creo que esas 5 veces bastan y sobran. Yo no sé por qué Dios le dice 3 veces al hombre y 2 veces a la mujer. ¿Será que las mujeres serán más entendidas? Yo no sé, ni me meto ahorita, porque yo he visto que hay algunas que no son tan entendidas, ¿verdad? Pero bueno, punto. Pero 3 veces Dios le dice al hombre, ama a tu mujer, como Cristo amó a la iglesia. Honra. Porque hay problemas en los matrimonios entonces, porque no practicamos ¿qué? Los principios de Dios. ¿Por qué se quedan tan callados? Nadie dio una amén. Ya se acabó por hoy, se acabó la predicación. Ya. Entonces lo que yo necesito, aparte de los principios del Señor, es practicar la sabiduría de Dios. Entonces el Señor promete que va a haber una bendición sobreabundante. ¿Quieres pasar de nivel? ¿Quieres que los cielos se abran? Tienes que entender que hay una batalla en el mundo espiritual. El diablo quiere robar tu economía, el diablo quiere destruir a tus hijos y usar a tus hijos para quitarte lo que es tuyo, lo que les vas a heredar. Y aparte, cuando tú te mueras y le dejes a tus hijos, el diablo se va a encargar de destruir todo lo que tú le dejes a tus hijos. Entonces hay padres egoístas que dicen, por eso yo no les voy a dejar nada a mis hijos, porque a mí me costó que se rasguen con sus uñas, porque son egoístas. Y cuando ellos actúan de esa manera, viven en la miseria, en la mugre. Porque se acuerdan que una de las cosas que yo enseñé cuando llegué aquí, es que nosotros como padres tenemos que dejar a nuestros hijos ¿de dónde? De hombros para arriba.
no solamente bendice a los hijos, sino ¿a qué? A los nietos. ¡Wow! Otro principio bíblico, ¿verdad? Dios no solamente bendice al justo, sino bendice a los hijos del justo. A los hijos de los hijos del justo. Yo quiero vivir una nueva temporada con un nuevo comienzo. Pero ahora esto tengo que practicar, ¿qué? La sabiduría. Diga conmigo, sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Es la habilidad de discernir entre lo bueno y lo malo, no tomando en cuenta lo que yo creo. Porque cuando el hombre dice, a ver, yo creo que sí está bien la iglesia, sí lo que enseña, pero yo no estoy de acuerdo con esto, con el otro, ya perdiste. Porque ya metiste tu conocimiento, ya metiste tu cultura, ya metiste tu enseñanza de casa, ya metiste tus herencias, ¿verdad? Entonces cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a lo que tú crees, ya todo vale un bolillo duro. ¿Cuánto vale un bolillo duro? Nada. Ya se la saben, ¿verdad? No vale nada. Y vale mucho cuando lo hacen capilotado. Pero no vale nada un bolillo duro. Entonces, cuando yo empiezo a practicar o a aplicar mis principios, lo que yo creo, ya perdí. Por eso el hombre hace lo que quiere y no hace lo que Dios dice. Entonces hay una batalla y dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero mire el versículo 11, dame el 11 por favor. Versículo 11. Vas a reprender al diablo, vas a reprender a los demonios, vas a hacer... No. ¿Quién lo va a hacer? Él. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, cuando yo honro a Dios, Él pelea mis batallas. El secreto para que nuestros hijos les vaya bien, para que logren terminar sus estudios, para que tengan carrera, para que puedan, y no estoy enseñando algo para que ustedes, voy a tener que dar. No, pero aprendan los principios de Dios. Cuando nosotros honramos al Señor, Dios se encarga de alinear a nuestros hijos. No importa cómo los vemos ahora, no importa la lucha que ellos están llevando, no importa dónde están embarrados en el pecado, no importa nada, Dios se encarga. Cuando hacemos los principios de Dios, Dios se encarga. Él pelea por nosotros. Bueno, si yo creo en Dios, diga conmigo, Dios es real. Otra vez, Dios es real. Otra vez, Dios es real. Aunque no lo vea. Dios es real. Aunque no lo vea. Yo no he visto a Dios. Alguna vez al principio cuando me convertí al Señor, lo que he visto, lo que mucha gente ha visto, ¿verdad? No soy yo, porque he escuchado a mucha gente decir, yo vi los pies de Jesús y vi el manto, pero no pude ver más allá. Yo vi una luz solamente resplandeciendo, pero vi los pies de Jesús. Y ahora entiendo, como dije en la mañana, ¿verdad? Hay gente que se arrastra y es bueno arrastrarse para el Señor. La mujer de flujo de sangre se arrastró para tocar el manto, el borde del manto de Jesús. Yo creo que Dios nos dice, para que tengas éxito en la vida, tienes siempre que estar humillado delante de mí. No eres tú, soy yo. Entonces, la sabiduría es la habilidad de discernir entre lo bueno y lo malo sin aplicar lo que yo creo. Porque aquí hay muchos teólogos, gente muy estudiada que dicen, a ver, sí, aquí dice esto, pero ¿qué dirá en el original, en el hebreo? Si ni sabe hebreo, pues, hombre. Y si ni sabe tampoco aplicar lo que dice la palabra. Entonces, mejor, ¿sabes qué? Ser obedientes. ¿Para qué? ¿Por qué no tengo que meter mis principios o mis creencias para aplicar la ley de Dios a mi problema? ¿Para qué sirve el principio? Para aplicarlo en el problema. Pastor, tengo un problema, ¿qué hago? ¿Qué dicen los principios de Dios? ¿Qué dicen los principios de Dios? Eso es lo que tengo que hacer. Ya les dije de las enfermedades, pero ahora también estoy hablando de lo económico. ¿Pero qué dice el Señor en todos los demás problemas? Pastor, ¿por qué no me puedo llevar bien con mi hija?
tengo una hija y peleo tanto con ella y no sé qué, se me pone al tú por tú y siempre me está reclamando. Bueno, bien, ve tus generaciones, qué problema hay en tu casa, ¿verdad? Con tus hijos o los hijos de tu casa, que tienes que arreglar, porque quizás sea una maldición generacional donde las mamás la traían contra las hijas. La mamá era muy dura y peleaba con la hija y decía, cállate, tú no tienes la razón. Mamá, pero es que mi hermano, tú cállate. Tú no opinas, las mujeres no opinamos. Y la hija se llenaba de coraje, ¿verdad? Estoy hablando del tiempo de los de antes. Y ahora esa mamá, que era la hija antes, tiene problemas con su hija. Porque hay cosas que no están arregladas en el mundo espiritual. Yo conocí una familia donde el papá, el papá peleaba con el primogénito. Entonces, cada vez que había un hombre primogénito, el papá maltrataba al primogénito. Entonces, ¿qué hacía? Entonces este hombre, cuando se casaba y tenía un hijo, lo maltrataba. Pero era una cadenita, porque con los demás hijos no era así. Nada más era con el primero. Pasa también con el último o con el del medio. Entonces yo puedo y debo de ir con la palabra y buscar cuál es el problema para poderlo arreglar, inyectarle sabiduría de Dios. Me dijo una persona, pastor, yo tengo problemas así, es que mire, yo hice lo malo, y le dije, aplica lo que dice la palabra del Señor. Proverbios, capítulo 31. Yo la regué, pastor, yo me equivoqué, hice lo malo, yo no sé qué va a hacer Dios conmigo. Y entonces mire lo que dice el versículo 1. Hay gente que dice, no puedo levantarme, no puedo empezar de nuevo. Hoy están hablando de un nuevo comienzo, pero ¿cómo voy a comenzar de nuevo con todo lo que he hecho? Yendo a la palabra, viendo los ejemplos. Palabras del rey Lemuel. ¿Quién es Lemuel? Salomón. La profecía con que le enseñó su madre. ¿Quién le enseñó esto? Su madre. ¿Quién era su madre de Salomón? Betsabé. ¿Quién era Betsabé? La mujer de Urías, pero que engañó a Urías con David y se mete con él y queda embarazada y el bebé se muere. Y después David manda a Urías a la guerra, al frente de la guerra, y lo matan. Y entonces David no le queda otra más que tomar a esta mujer y hacerla su mujer también. Se da cuenta el corazón de esta mujer cómo estaba tan roto. El diablo no la dejaba en paz. La culpa estaba sobre de ella como usted no se imagina. Porque no creo que ninguna mujer que haya engañado a su esposo, que haya permitido que mataran a su esposo, que haya quedado embarazada estando con su esposo, pero embarazada de otro, y haya perdido el bebé, estuviera tan campante. No. Pero mire lo que hace ella. Diga conmigo, usó la sabiduría de Dios. Ahora, todo el mundo predica de la mujer virtuosa. Y mira lo que hizo la mujer virtuosa. ¿Quién era la mujer virtuosa? Betsabé. Ay, no, ya, eso no está bien. Sí, una pecadora. Pero aplicó los principios de Dios. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Ella sabía que destruía a los reyes, ¿verdad? Ella se había metido con un rey. A lo mejor no se había metido en mala forma o no tenía la intención de destruir, pero ella sabía lo que destruía a los reyes. Te dice a ti, oye, guárdate de la mujer ajena. Lo que destruye a los reyes, lo que destruye a los príncipes de Dios, lo que destruye a los hijos de Dios son las mujeres ajenas. No es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, porque cuando se embriagan hacen desastre. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos afligidos. Da la sidra o el vino al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de sus necesidades, de su miseria, no se acuerden más. Pero mire lo que dice, versículo 10. Perdón. Espérame. Versículo 2, tenemos dame la reina,
Nueva versión internacional. Versículo 2. Versículo 2. Regresemos tantito. Ya voy a acabar, pero no quiero que se pierda esto. Dice, ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué hijo de mis entrañas? ¿Qué hijo de mis votos? Diga conmigo, el principio de Dios también conlleva pactos con Dios. Esta mujer hace un pacto con Dios. Me imagino que se lo habría aprendido a David. Hace un pacto con Dios y le dice, Señor, sí, yo pequé, yo me equivoqué. El principio de arrepentimiento siempre te abre la puerta para comenzar un nuevo comienzo. Vaya la redundancia, para tener nuevos comienzos. Cuando ella se arrepiente de lo que hace, va con Dios y le pide perdón, pero hace un pacto, hace un voto con Dios. Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entrego para que sea tu rey, para que sea tu siervo, para que sea tu servidor. Y ella se embaraza de Salomón. Y ella sabía en su corazón, toda la vida sabía, que ese hijo iba a ser rey. Oh, yo cuando aprendí esto dije, wow. Entonces una mujer llegó y me dijo, no, pastor, es que usted no sabe lo que yo he hecho, lo que yo he vivido. Y le dije, lee Proverbios 31. Y después platicamos. Y yo me imagino que se fue a leer, pero como se da cuenta nuestra versión, la 60, dice hijo de mis deseos, pero no dice hijo de mi voto o de mi pacto. Entonces mucha gente dice, pues a lo mejor tenía deseos de tener un hijo. Pero no era un hijo cualquiera, tenía el deseo de tener un hijo, ¿qué? Rey. Diga conmigo, Dios es Dios de pactos. Por eso cuando tú aprendes a hacer pacto con Dios, por eso cuando nosotros somos entendidos en las primicias y pactamos a nuestros hijos, no importa lo que el diablo diga en contra de nuestros hijos, ni lo que quiera hacer en contra de nuestros hijos, el pacto que hicimos con Dios vale más que todo lo que puede el diablo desear contra nuestros hijos. Ella hace pacto con Dios de su hijo. Y entonces, ahora sí, regrésate al versículo 8. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y empieza, versículo 10, y termino ya. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿De quién está hablando? De lo que Dios hizo con ella en su nuevo comienzo. Dígame, por favor. No importa si viene una prostituta. ¿Sabe qué me cae tan mal? Y lo voy a decir a todos los lugares donde llegue esto. Me cae tan mal esos cristianos tan fariseos y tan legalistas que esa era prostituta y ya está en el liderazgo. Esa se metió con no sé qué y ya está sirviendo. ¿Y a usted qué le importa? No le estoy diciendo a usted, le estoy diciendo a los que juzgan, a los que señalan, a los que critican, a los que no entienden lo que dice la palabra. Porque no conocen los principios de Dios. ¿Quién tú eres para juzgar? Porque si tú tienes tus manos limpias, arroja la primera piedra. Pero ¿quién no ha cometido errores? ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no se ha equivocado? ¿Hola? No, pero yo no soy hipócrita. No, es que esta mujer empieza a escribir de parte de Dios. Pues bueno, Salomón escribe, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá ¿de qué? De ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave del mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. O sea, ella no necesita que le mantengan, ella no necesita de nadie. Y con eso no estoy diciendo que ya ves, trabaja tu mujer, ya ves, manténme tú. No. Ella está haciendo algo diferente, ¿verdad? Pero ella era algo agradable para su esposo. Y sabes, eso tiene que ser la iglesia también. Porque nosotros somos la esposa de Cristo. Amén. Aunque no digan amén, y si no lo entienden, ni modo. Pero la iglesia de Cristo no está, dame. No, estamos trabajando para el reino, estamos exaltando el reino, estamos levantando el reino, estamos extendiendo el reino. Entonces, sigue diciendo, versículo ¿qué? 16.
17. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y a su mano a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir, porque dice: no importa lo que venga, yo sé que Dios está conmigo. Amén. Yo puedo predicar de esto toda la noche, pero estoy leyendo rápido. Abre su boca con sabiduría. Abre su boca con sabiduría. ¿Qué hace? Abre, diga conmigo, abre su boca con sabiduría. No es tóxica, no es reclamona, no es gritona. Bueno, yo estoy diciendo lo que aquí dice, ¿verdad? Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su ley. Es clemente, ¿verdad? O sea, tiene misericordia, tiene bondad. Ella habla así, bien tierna, bien dulce. Mi amor, me das esto, mi amor, me pasas la taza aquella, mi amor, me das la cazuela aquí, mi amor, puedes serme la escoba, mi amor. O sea, habla lindo esa mujer. Entonces dicen los hombres: dichoso el que encuentre una mujer virtuosa. Pero ¿quién la llama? Las hijas de Dios deberían de ser. Las hijas de Dios deberían de ser. Las hijas de Dios deberían de ser. ¿Por qué? Porque muchos problemas en los matrimonios tienen que ver también las mujeres. Hola, ¿está conmigo? Bueno, pero como tengo más mujeres, tengo que inclinar la balanza. Entonces los hombres también tienen que ser responsables, amorosos, cariñosos, porque este hombre se sienta en la puerta, no así como diciendo: mi vieja trabaja, mi vieja se levanta en la madrugada, mi vieja llega en la noche, y cuando hace frío no importa, nos tiene el suéter, nos tiene todo limpio, nos tiene todo arreglado. ¿Y tú qué haces? Nada. No. Porque aquí está hablando de una mujer virtuosa que se equivocó, que falló, pero comenzó de nuevo con un hombre que también se equivocó y falló. Y no es casualidad, y hay tanto que enseñar, que cuando usted lee el Salmo 51, ¿quién escribe el Salmo 51? David. ¿Qué hizo David? Se metió con la vieja de otro, lo mandó matar, hizo las cosas mal, pero ella y su hijo se dieron cuenta que ese hombre que falló también tuvo nuevos comienzos. ¿Qué hicieron? Aplicaron los principios de Dios. Y cuando aplicamos los principios de Dios, todo se hace nuevo. No tenemos que vivir como siempre hemos vivido, dije en la mañana. Hay matrimonios que viven así como ese árbol, en ciclos. Se pelean, se reconcilian, se pelean, se reconcilian, se regañan, se gritan, se corren de la casa, uno se va al sillón, otro se queda en la cama y están peleando así, se quedan 3 semanas sin hablarse, después otra vez como que se echan una miradita, ya se quieren hablar, se hablan, se dan besitos, se acuestan, se levantan y vuelven a pelear, y así toda la vida. No, es que no, eso no es vida. ¿Qué necesito? Practicar los principios de Dios. Ya termino. ¿Dónde estamos? Ya no voy a decir nada, no voy a leer. Se levantan sus hijos, 28, ¿no? Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. No importa si tú estás bonita, guapa, hermosa, preciosa, pero si tienes un corazón podrido, como dije en la mañana, no va a haber algo extraordinario. Dije que no iba a decir nada, perdón. Entonces, darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas. ¿Quiénes? Sus hechos. No lo que dicen. No lo que dicen que van a hacer, sino lo que hacen. La gente es alabada por lo que hace, no por lo que dice que va a hacer. Póngase en pie porque dije que ya no iba a hablar más. Luego se me atrapé. Diga conmigo: Padre, dame sabiduría para practicar los principios de Dios. Pero primero enséñamelos.
enséñame tus principios para hacer conforme a todo lo que tú me has enseñado en tu palabra, o todo lo que tú dejaste en tu palabra, Señor, para que me vaya bien en la vida. Señor, entiendo que todos mis fracasos, mis errores, mis fallas, mis pecados, tienen que ver con romper los principios tuyos. El que me sienta mal, aún la enfermedad, Señor, a veces es provocada también por el rompimiento de tus principios. Señor, ayúdanos a saber, a entender, a tener la revelación de tus principios para poderlos practicar y poder caminar en una vida de victoria, de poder, de gloria en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a perdonarnos nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras fallas, nuestros pecados, lo que hemos hecho mal, Señor, y que sentimos que nadie nos puede perdonar y sentimos que tú tampoco nos puedes perdonar, Señor, cuando tus principios son de perdón, tus principios son de misericordia, tus principios son de avance, tus principios son de poder, tus principios son de gloria, Señor. Enséñame tu palabra y enséñame con tu sabiduría a aplicar los principios tuyos, Señor, en cada problema, en cada necesidad, no solamente en los nuestros, sino también en la gente que está a nuestro alrededor. Cuando la gente venga a pedirnos un consejo, que nosotros les enseñemos los principios tuyos para ganar, para ser vencedores, para triunfar. No consejos del diablo, no consejos del infierno, Señor, sino dar consejos que vienen del cielo para poder ayudar a la gente a ser restauradas, a ser levantadas, pero sobre todo, Señor, para que tengan nuevos comienzos. Señor, no solamente ayúdanos a nosotros, ayuda a nuestros matrimonios, ayuda a los matrimonios, ayuda a los jóvenes, Señor, de mis hermanos, Señor, con la sabiduría de ellos. Ayúdanos, Señor, a practicar los principios que tenemos que practicar para que nuestros jóvenes se alineen a tu presencia. Señor, ayúdanos en nuestra economía, ayúdanos en nuestra familia, ayúdanos en el trabajo donde estamos, en la empresa, en los negocios, Señor. Ayúdanos en todo porque te necesitamos a ti, Señor. No somos nada sin ti. No tenemos nada sin ti. Padre, ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Hoy nuestro clamor, Señor, es desde lo más profundo del corazón. Queremos la sabiduría que viene del cielo para practicar tus principios, Señor, y caminar en victoria. Reconozco que todo lo que he fallado, que me he equivocado, es por no haber practicado tus principios. Nadie tiene la culpa. Tomo mi responsabilidad. Rompí los principios de Dios. Abrí la puerta al enemigo. Aun cuando no debí de enojarme, porque tu palabra dice que no me enoje para que no abra puertas al enemigo, para que el diablo no tome autoridad sobre mí. Y he estado enojado por días, Señor, y he abierto puertas al diablo en mi vida, en mi familia, porque el enojo abre la puerta al diablo a la casa, Señor, porque destruye los hijos, porque cuando el padre o la madre son enojones, cuando el padre o la madre pelean, se abre la puerta para que el diablo venga contra los hijos y los enferme y los lastime y les traiga destrucción, Señor. Perdóname, porque si mis hijos están mal es porque nosotros como padres no hicimos las cosas bien, pero hoy tomamos nuestra responsabilidad y tú nos perdonas, Señor. Lo más grandioso de ti, Señor, es ese amor tan grande que nos tienes y que nos perdonas cada vez que nosotros aceptamos nuestros errores, cuando nos equivocamos, Señor, y hoy estamos aceptando que no es casualidad lo que hemos vivido, no solamente como personas, sino como familias, con nuestros hijos. Hoy, Señor, nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Destruye toda obra del diablo, destruye toda obra de iniquidad, de maldad, de injusticia, Señor. Reconozco que he sido injusto, Señor, muchas veces con mis hijos, con mi pareja, Señor, fui injusto, Señor, pero tú eres bueno. Y tú nos puedes ayudar hoy, Señor, a tener un nuevo comienzo en todas las áreas de nuestra vida. Perdónanos, Señor, por no honrarte en la economía, por fallarte, por robarte. Quizá hemos robado también en nuestros negocios, Señor. A lo mejor tuvimos la oportunidad y tomamos lo que no era nuestro, nos quedamos con lo que no nos pertenecía. Hoy nos arrepentimos, Señor, y rompe la maldición sobre nuestras vidas, Señor, sobre la vida de nuestros hijos. Perdónanos, vamos a restituir, vamos a recompensar, Señor, pero queremos cortar con esa maldición de robo en contra de nuestros hijos, también en contra de la enfermedad, Señor. Destruye toda enfermedad sobre nuestra casa.
Señor, porque hay familias enfermas, el padre enfermo, la madre enferma, los hijos enfermos, Señor. Padre, perdónanos, Señor, y ayúdanos para sanar nuestra casa, liberar nuestra casa de toda enfermedad, de toda muerte, de toda brujería, de toda hechicería, en el nombre de Jesús. Y que tú seas glorificado, Señor, porque cuando haya cambios en nosotros, la gente preguntará qué nos sucedió, y podemos responder que tu gloria nos visitó y nos cambió y nos dio un nuevo comienzo, Señor. Ayúdanos a tener nuevos comienzos en todas las áreas de nuestra vida y que tu nombre sea glorificado. Señor, sabemos que tú tienes la respuesta y tienes el poder para ayudarnos a vencer cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier gigante que se levante en nuestra contra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, tú eres bueno y tu misericordia es para